Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo Tincunacu. Hace muchos años las tribus se juntaban a debatir, se juntaban en un lugar determinado a hablar. Hoy estas tribus, estos descendientes, estos amigos, 2000 años después, o miles de años, 200, no sé lo que sea, se juntan a hablar. Esto es Tincunacu, un lugar de encuentro. Tenemos un invitado especial, ¿sí? Este señor, este caballero, es licenciado en administración, ¿sí? Tiene una especialización en gestión de educación. Tiene un máster o está estudiando, vamos a decirlo así. ¿Sí? Ya está recibido, casi tiene su tesis faltante ahí. En la administración de la educación, una maestría. Es docente de nivel medio, es docente de la UBA y hace capacitación de ciencias sociales en la escuela de maestros, ¿sí? Un currículum ahí de bueno, muy bueno. Buenos días, chicos. Facu, Nico. Muy buenos días. Muy buen día, gracias por estar hoy acá de nuevo. Bueno, ¿qué tal, Ayrton? ¿Cómo estás? Nuestro invitado especial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pocho, Facu, Nico. La verdad que es un placer. Soy un poquito fan del Tincunacu, así que está bueno estar esta vez desde el otro lado. Buenísimo, gracias por escucharnos, Ayrton. Bueno, el tema que nos lleva a encontrarnos hoy, a hablar, es un poco de educación. Antes estuvimos hablando, nos matábamos de risa, porque nuestra producción, ¿sí? Leo, Andrés, allá estudian, en diferentes universidades, ¿no? Y estaban dando sus opiniones, Nicolás, ¿sí? Que estudian todo esto en diferentes campos de la educación, ¿no? Y hablando de esto, hablando de universidad, hablando de formación, Facu hablaba de esto de la venta de panes y todo lo que hace en la Facultad de Filosofía. ¿Qué es esto del universitario, ¿no? La vida universitaria. ¿Cómo es el pibe que sale de secundaria y tiene que elegir una carrera? ¿Te pasó a vos? ¿Querés contar desde tu experiencia? ¿Querés hablar también porque estás trabajando en un secundario de una escuela técnica en Villa Lugano? Sí, sí. Sí, Lugano queda en Capital porque algunos periodistas se confunden a veces. Se confunden. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo decide el pibe entrar en la universidad? ¿A vos te costó conseguir tu carrera? ¿Te costó decir, che, voy por acá? Mira, particularmente a mí me pasó que yo venía de una secundaria técnica en administración de empresas. ¿Por qué? La realidad es que muchas veces salís del primario con 11, 12, 13 años y no tenés una menor idea de qué es lo que querés. Entonces, nada, hay determinado tipo de carreras que tu familia, con quien vivas, te dice, bueno, mirá, más o menos esto está bien, más o menos esto es lo válido dentro de la sociedad, etc. Y nada, terminó eligiendo mi familia, mi viejo en este caso. Yo, por suerte, tuve la suerte que encontré lo que me gustaba dentro de eso y después encontré realmente lo que me apasionaba muchos años después. Yo terminé la secundaria, dije, bueno, como la gran mayoría de los estudiantes, esto es lo que estudié, más o menos me iba bien, no encuentro algo que me súper apasione, voy a hacer una carrera universitaria en torno a la administración. Entonces decidí anotarme en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la carrera de administración, y con el paso del tiempo, entre medio de eso, yo hacía el profesorado de música en el Conservatorio Astor Piazzolla de la ciudad. Ahí me fui dando cuenta, también junto con las primeras materias de la facultad, que me gustaba mucho enseñar, ayudar. Entonces me empecé a dar cuenta que iba lo que me apasionaba por la capacitación, por la formación, por la docencia, y tuve la suerte de que la carrera de Administración de Económicas de la UBA, a diferencia de otras privadas o estatales, habla de todo. No es administración de empresas, es licenciatura en administración. Entonces tocas sector público, ONG, tocas un montón de cosas. No te limita solo al ámbito privado, corporativo. Entonces me permitió ver, digamos. Claro. Tengo una consulta, Ayrton. Sí, sí. Siendo joven,
decidiendo estudiar, arrancando una carrera y por otro lado estudiando música. ¿Cómo fue ese Ayrton que tenía que sustentarse? Porque hoy en día nos pasa a todos. A mí me ha pasado de empezar carrera de administración de empresa en la Universidad General Sarmiento y tener que dejar en el medio por temas económicos, por el hecho de que por ahí no me podía sustentar, laburaba por un lado, después estudiaba y uno por ahí hace un esfuerzo hoy en día por ahí extremo para poder sustentarse y poder seguir estudiando. Los materiales no son baratos por más que la universidad sea pública. Yo me encontré en un momento en que hubo un recorte, un cambio de gobierno, un recorte hacia lo que era la universidad, se cortaron algunas becas, Sí. de repente por ahí si había algún subsidio en fotocopiadoras ya no lo había, era todo un poquito más difícil y dije, bueno, no, hasta acá llego yo. Justamente había tenido un problema familiar, pero por ahí podría haber seguido y dije, no, lo dejo porque la verdad que en este momento no puedo y después lo voy a retomar. Que después se te va haciendo como más difícil, cuando una vez que dejas es como que no podés volver a retomar tan fácilmente. ¿Cómo lo transitaste vos? ¿Cómo lo fuiste llevando? El hecho de estudiar y tener que sustentarte, por ahí tus viejos te dieron una mano, por ahí vos laburabas en alguna cuestión o por ahí eras muy bueno y por ahí tenías una beca. ¿Cómo era este Ayrton? Mira, a mí me pasó lo mismo que le pasa a la gran mayoría y más que todo en estos tiempos tan difíciles en cuanto a lo económico. Yo vengo de una familia muy humilde, por lo tanto, ya cuando estaba terminando la secundaria tenía que arrancar a laburar para ayudar a mi familia. Nada, desde lo básico, arranqué como en un kiosquero, después vendiendo tal cosa, etcétera. Y lo que tenía en la facultad, yo en el CBC me fue muy mal, pero muy mal, al nivel de que análisis matemático, que era la materia que detestaba, la hice 3 veces. Y me fue mal en las 3 veces. En una me saqué un 0, en una un 1 y en otra un 2. Después, en un intensivo... Tipo en escala, fuiste. Sí. No, lo peor era, bueno, estoy mejorando, pero... Sí, lo bueno es que estaba mejorando. El año que viene va a salir. Y hubo un quiebre también el segundo año de mi CBC, pues yo lo hice en 2 años, lo que tendría que haberlo hecho en un año, o que los pibes ahora tienen la opción de la virtualidad de UBA 21, hacerlo antes de terminar la secundaria. Yo lo terminé haciendo en 2 años, después de una secundaria de 6 años. Entonces ya tenía como 21, no sé, una cosa así. Y estuve a punto de dejar. Técnicamente dejé la facultad, tenía problemas también de alguien joven, que una noviecita, que la plata, que la familia, que no me llevo con mis viejos o lo que sea. Hubo un quiebre ahí en el que dije, bueno, todo esto lo quiero dejar. Al año siguiente me pica un poco el bichito de la política y a través de un amigo, él me dice, no, pero mira, acércate, habla con tal, que son los pibes del centro de estudiantes, los pibes de allá, de acá. Y vi que hay todo un entramado independientemente del color político, hay todo un entramado de ayuda al estudiante que muchas veces contempla esto que vos decís que, mira, a veces nación, provincia o lo que sea, no te ayuda, pero sí la organización estudiantil propia sí busca pensar en que, che, hay pibes que si no los ayudamos con esto van a dejar la facultad, si no les damos una mano desde lo más básico, yo no sabía dónde quedaba el departamento de alumnos, yo no sabía cuándo terminaba una fecha de inscripción, ¿no? Entre paréntesis, yo me formé en la UBA, es una jungla, ahí nadie te pregunta, che, acordate esto, no tenés el preceptor como en la secundaria de, che, si se te pasa esta fecha, no entras más. Entonces, toda esa información, ese conocimiento cultural, vamos a decirlo, aquellos que venimos de familia que somos primera camada de universitarios, no tenés idea. Entonces te juega muchísimo en contra. Tener ayuda de alguien que ya está dentro, que conoce, que te puede mentorear, tutorear, es para mí vital. En el paso de lo que es la carrera universitaria, no solo te gradúas porque sepas, sino porque tenés una constancia y una perseverancia en aprender las cosas del conocimiento puntual, pero después lo cultural de cuándo me tengo que anotar, qué tipo de profesor tengo que elegir, hacia dónde tengo que orientar mis materias, mi carrera. Nada, todos esos pequeños life hacks, vamos a decirle, sí, que hacen una diferencia y que es lo que verdaderamente puede darle un salto de calidad a la educación universitaria. Con respecto a esto que vos decís de que tuviste que volver a retomar, encontraste una bandería política, un grupo, un centro de estudiantes,
¿no pensaste en un momento cambiarte de carrera, dejar, o sea, sé que por ahí tu familia decía, loco, ya 21 años, 3 finales mal rendidos, o sea, cambiate o dedicate a buscar un trabajo? O sea, Y eso que no empezaste la carrera. y que Claro. no empezaste, que no ingresaste. Solo en el CBC. Mirá, a mí me pasó que yo tenía muchas dudas durante todo ese tiempo, que ese cuatri que lo terminé casi dejando, era porque también yo todavía que estaba haciendo la carrera o estaba intentando hacer la del conservatorio y tenía más dudas de, che, a mí me gustaría vivir de esto. De la música. Claro, no tanto en el sentido de quiero ser un rockstar, sino en el sentido de, che, acá es donde me siento cómodo. Y me di cuenta que no era solo por el tema de la música, que me apasiona, sino porque en un aula, me acuerdo bien, la materia de dirección coral, con un profesor, Alberto Campos, que creo que ya se jubiló hace unos cuantos años ya. Nada, yo no soy el mejor cantante y el chabón nos enseñó un montón de cosas, nos hizo trabajar en equipos y era la mejor clase. Yo tenía 20, 21 años y entraba a esa aula y sabía que eran 2 horas de disfrutar, de pasarla bien. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no era por el contenido exclusivo de la materia, sino por la forma pedagógica que tenía el chabón, por la forma de cómo encaraba la clase, por los compañeros, por todo. Entonces llegó el punto en el que dije, che, como estoy viviendo estas 2 horas, me gustaría vivir toda mi vida. Y ahí fui dándome cuenta que mi pasión era la docencia, era poder trabajar esa grupalidad, ese dar un conocimiento, apoyar, enseñar. Entonces ahí me di cuenta, o al menos ahí se germinó esa semilla, y después, nada, el ámbito, ya sea más en el lado de las ciencias económicas, en el lado artístico, hoy en día en la pedagogía, que estoy terminando, como bien dijiste, me falta la tesis de la maestría, pero está ahí al salir. Nada, me di cuenta que eso, donde hay un aula, siento que ahí pertenezco. ¿Viste? Cuando entras a un lugar y decís, de acá soy, de aquí soy. Entonces me di cuenta de eso a los 20, 21. Generó un terremoto de, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Mi carrera está bien? ¿No está bien? Es como que perdiste 3 años. Ahí Claro. a los 18. Claro, como que aparte hay una presión muy grande. Una presión Tenés social, 17, 18 familiar. y la gente cree que ya tenés que tener claro qué querés hacer para tu vida o de qué querés vivir, cómo te ves con 40 años trabajando, haciendo. Y no, la verdad es que muchas veces lo descubrís sobre el final, o sobre el final de la carrera, o cuando te recibiste. Yo estoy haciendo una maestría y una segunda carrera en educación y no tiene nada que ver con la licenciatura en administración, o muy, muy poco, ¿viste? Son puntos muy exclusivos de formación del personal, etcétera. Pero son muy distintos. La realidad es que te das cuenta con el paso de los años de qué es lo que te apasiona, cómo te ves disfrutando. Hoy en día tengo muchos trabajos, gracias a Dios. Llego muy tarde, muy cansado, pero la verdad muy feliz. Entonces, eso es muy difícil tenerlo claro con la edad de los pibes, que salen a un CBC, salen de su secundario con 18, 19, 20. ¿Cómo le explicás de, bueno, mirá, vas a pasar 5 años de desierto con dudas, tratando de sobrevivir? Si tenés un ámbito socioeconómico que te acompaña, es un golazo. Pero si no, vas a tener el doble de dudas, porque vas a decir, che, tengo que laburar, esto me está complicando. Entonces, el proceso que tienen que encarar los pibes, y por eso creo que a veces se estigmatiza mucho a la juventud, es muy difícil. Es muy difícil porque estamos aparte seteados en las generaciones anteriores, que era, bueno, mi hijo el doctor, ¿no? Y no, saco pecho, mi hijo el doctor. Yo me acuerdo que tenía muchas discusiones con mi vieja, porque ella, en su limitación, un gran trabajo era como, bueno, cajero, el que está del cajero en el banco. ¿Y cuánto todo vas a ganar? trajeadito. Claro, ¿y cuánto vas a ganar? Claro, y uno ve, dice, eso debe ser un buen trabajo, así, eso tenés que apuntar, ¿qué estás haciendo? Que te estás orientando a otra cosa. Y la realidad es que después tu formación puede ir por otro lado, puede ir por un montón de cosas distintas, pero ya cargas con eso, o sea, ya cargas con los problemas económicos, los problemas sociales, cargas con todo lo que ya viene seteado de la sociedad, de que esto está bien, esto es lo que deja plata, etcétera, etcétera. Entonces, con 19, 20 años es como una presión terrible. Además, vos eres el hermano mayor. Bueno, encima el hermano de 3 varones insoportables. Tenías que abrir sí o sí el camino de no ser un fracasado o no haber fracasado en el intento. Presiones sociales, ¿no? Sí, un montón. Pero qué importante y qué suerte, porque yo te aseguro que hay gente, a mí me pasa a veces,
estoy, no sé, laburando y digo, esto es lo que quiero para mi vida. Así me pregunto, ¿no? Después uno termina descubriendo por qué le gusta lo que hace, pero creo que a todos nos pasa eso en algún momento. Y no me parece tarde haberse dado cuenta a los 21, me parece, es más, me parece cómo la presión social te va llevando a esto y cuántos pibes dicen, che, mira, no sé si esto me gusta, si realmente vale la pena, qué sé yo, y deja, porque ese es otro motivo por cual los pibes dejan. ¿O cuántos se perdieron en el camino? Sí. ¿O cuántos Ayrton no encontraron esa luz que decís vos, o un centro de estudiante que te ayude, o una beca, o algo político de nación? ¿Qué opinas de esto, de las ayudas a los estudiantes, de los planes de que los estudiantes pueden acceder? ¿Se debe cortar? Estamos hablando del... ¿Cómo se llama este plan que...? Progresar. ¿El plan Progresar? O sea, Mira, estos que dicen ahora, che, hay que cortar el plan Progresar. Es una tirada de plata. No. Mira, la realidad es que hay dos factores. Facu recién dijo esto de bueno, cómo uno termina progresando, qué incide alrededor, si tenés el acompañamiento de, no sé, factores como puede ser un centro de estudiantes, o muchas veces se da. Yo tengo X persona, dice, yo tengo un tío que se graduó de abogado, por lo tanto, a la hora de entrar a la universidad, no lo sentís tan ajeno. Yo planteo dentro de mi tesis de maestría que hay un proceso de agenización, de que aquel estudiante que llega a primera camada universitarios lo siente muy ajeno a la educación universitaria. ¿Por qué? Porque no es algo que está en tu subconsciente como, sí, mi papá es abogado, mi mamá trabaja de, no sé, instrumentista quirúrgica o lo que sea, trabajaron en ámbitos que necesitaban una formación universitaria, o mi familia o mi hermano mayor, etc. Entonces hay como toda una subcultura que ya conoces, que ya te dicen, che, fíjate esto, te vas a anotar allá, qué bueno que vengas a esta facu, como tu tío, como tal. Entonces, cuando entras a la universidad sin todo eso, estás completamente ajeno. Yo lo comparo con el proceso de, salvando las distancias, de alguien que emigra, que alguien que cambia de país, en el cual vas a una cultura completamente diferente. En el caso de la Universidad de Buenos Aires tenés más de 350.000 estudiantes, tenés una barbaridad, tenés un montón de personas de distintos lugares de la Argentina, de distintas realidades, y cuando sos primera camada universitario lo sentís muy, muy lejos, como si no fuese propio, como si no fuese algo que estás acostumbrado. Entonces, tener el apoyo de un familiar, o tener el apoyo de mi mejor amigo que se anotó, o tener el apoyo de un hermano que ya conoce, o de un grupo de amigos que está en un centro de estudiantes, o lo que sea, te revincula y evita ese proceso de sentirse ajeno, que es lo que después es una carga más. Ya habíamos hablado que tenemos carga económica, social, etcétera. Tenés que entrar en un lugar en el que decís, yo no soy de acá. Y yo sentía eso las primeras veces en el CBC. No soy de acá. ¿Cómo es esa sensación de no soy de acá? Porque si lo escucho es como que suena... Igual lo explicaste muy bien cuando decía eso de que se siente como primera familia de inmigrantes que van a otro país. Entonces es como, ¿cómo vos trabajás esa sensación de estoy en un ámbito en el que no soy la hegemonía? Mira, a mí me pasó eso y creo que me jugó muy, muy en contra en las primeras veces del CBC. Esto de que yo me anoté casi sin ningún amigo, casi sin nada. Entonces estaba en la ex sede de Montes de Oca, que ya no existe más. Y con suerte me cruzaba a un pibe con el que hice el secundario una vez, que hasta el día de hoy todavía nos seguimos viendo. Y éramos, claro, un grupo chiquito y sentías que, bueno, no había un vínculo puntual. ¿Sí? Es parecido como cuando vas a una secundaria muy lejos, o cuando alguien viene del interior, o este proceso migratorio. Y lo primero que sentís es esto de no soy de acá, pero por el sentido de que no encontrás vínculos con lo que ya conoces. Por eso yo hago hincapié, o al menos en la tesis, de que se necesitan herramientas que vinculen el hábito de estudiantar en la universidad con el hábito de estudiantar en la secundaria. Porque salís de un mundo completamente distinto de la secundaria, por cómo está pensada, por cómo está planificada, a la universidad, en el que, si bien no está bien decir sos un número más, pero sí sos una persona más dentro de un aula de 150,
donde hay un profesor adelante de todo, con una pizarra, y que tiene que dar clases, y a mí me pasa como profesor universitario, tenés que dar clases para los de adelante que te siguen y te piden más, para los de atrás que se fueron, se desconectaron hace 40 minutos, y para los del medio que te están mirando con cara de por favor ayúdame, no sé qué hacer, estoy tratando de agarrar algo al voleo. Entonces ahí es donde yo creo que entra el rol del apoyo, como en mi caso fue de un centro de estudiantes, independientemente del color político, pero sí una organización estudiantil que puede decir, che, mirá, a mí también me pasó esto, yo también lo viví por este lado, porque si bien creo que, retomando lo que dijo Pocho, es importante políticas públicas como el progresar, políticas públicas exclusivas muchas veces, que es lo que no hay, de vinculación entre las provincias y la universidad, entre sus universidades, no sé, estás en la capital y deberían haber políticas que vinculen el gobierno de la ciudad con la Universidad de Buenos Aires. Estás en Córdoba, tendrían que haber políticas públicas que vinculen la Universidad Nacional de Córdoba con Como algo la más provincia. federal, una cosa Claro. así. Exacto, Sería como- exacto. No depender siempre de qué nación tenga que hacer una política pública, llevarla a todo el país, más allá de que es importante, porque si no empezás a atomizar, la realidad de la UBA no es la misma que la de la UNCUYO, ¿no? O de la UNCAUS, etc. Entonces se necesita de políticas públicas, pero también se necesita de una organización estudiantil que cuando entres se ocupe, o al menos eso es lo que me parece importante, que se ocupe de saber que la responsabilidad de ellos es que no se pierdan esos estudiantes. Claro, sería como la búsqueda de una herramienta que permita como integrar a esta persona a esta otredad con la que se está encontrando en este nuevo ámbito, digamos, a desarrollarse.